Bueno, buenas noches. Les queremos dar a todos la bienvenida, agradecer la asistencia de todos ustedes. Siempre la presentación de un libro es un evento muy importante para todos, especialmente para los autores, pero es una ceremonia que es muy... son esas cosas que quedan en la vida como grandes recuerdos y como grandes hitos. Así que ustedes hayan venido hasta acá, que nos estén acompañando, es algo muy grato. Bueno, voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Luis Fernando Iglesias, soy escritor y abogado, amigo de Ricardo hace tiempo, conocido de Julio también a través de su literatura, un poco por un puesto que le había mandado de hecho digital, que me está haciendo hablando de él, y ahora con su obra. Y bueno, no fue un problema de presupuesto que haya un solo presentador para dos libros, pero bueno, es un doble honor que tengo en este momento. Yo, antes de empezar, esto que va a ser no es un análisis literario, o sea que no va a ser aburrido por otra cosa, pero no va a ser aburrido por ese lado, sino que va a ser una especie de interrelación con los autores para que conocerlos un poco más antes de que conozcan su obra, que es lo más importante. Pero yo antes quería decir una palabra, ya se me fue eventos porque siempre es apurado, de congratularme, allá está, estoy hablando de vos, así que vení, de congratularme de esta nueva iniciativa, no tan nueva, pero que ahora se está impulsando más, de Fundación de Cultura Universitaria, una editorial que todos los que somos abogados o estuvimos relacionados con el derecho, estuvimos siempre relacionados con ella a través de textos de estudio, que ahora ha ampliado, ya lo había hecho de forma ocasional, pero ahora en forma más orgánica, a publicar libros de ficción. Y en un país donde publicar, primero, en un país donde tenemos, a veces la gente, sobre todo los libros se quejan, pero es una gran fortuna tener tantos escritores y tanta obra publicada. El otro día Julián Ubiría decía en una mesa redonda, lo dijo en una clase de CLAE, que se estima que en Uruguay se venden 3 millones de libros por año. Es decir, que estamos hablando de un libro por habitante y más, siendo muy optimista de los habitantes, lo cual demuestra que todas esas sentencias catastróficas de que nadie lee y todo eso no es así. Que haya un nuevo emprendimiento editorial de esta calidad de edición y que bueno, que empiece a ser cada vez más importante, es algo que hay que resaltar. Después que haya dos autores que no son primerizos, en el caso de Julio ya había publicado un libro de cuentos, Un mundo de la garganta, en 1995, en el caso de Ricardo no va a llevar más tiempo porque tiene una larga historia de novelas, de la cual yo tuve la fortuna de leer varias de ellas, incluso una gran presentación, como Una razón imperfecta, como Bandidos misioneros, como Río Ancho como niebla, esa no la leí, La fe en el desierto y Detrás del viento. Detrás del viento. O sea que son autores ya consolidados que hoy en este nuevo emprendimiento sacan un libro de cuentos, es Londres G, y un libro y otra novela que es esta, Quebrados. Yo Quebrados la tuve la fortuna de leerlo antes que fuera publicada, haciendo un tour de force pude terminar con el Londres G, que me lo dio el viernes, pero que ya me había adelantado él con un original que lo fuera leyendo. ¿Qué tienen en común estos libros? Muchas cosas, muchas más de las que aparecen. Es más, lo estuvimos discutiendo ahora con los autores. Pero eso va a ser para el final. Yo ahora le voy a empezar algunas preguntas que no se van a caracterizar por lo original. En una presentación de mi amigo Sergio Villaverde, que yo le hice esta pregunta, algunos escritores se rieron. Pero yo creo que es de orden empezar a preguntarles a los dos cuál es el origen de su relación con la literatura y por qué resuelven de ese tiempo que nunca sobra dedicarlo a escribir. Esa va a ser la primera pregunta que le voy a dar primero a Julio y después a Ricardo. Hola. Yo escribo desde que era chiquilín, con Ricardo nos dábamos las cosas a leer, los primeros años de la escuela. Siempre me gustó, siempre me interesó la lengua y de repente la principal razón es por envidia. Me gustaba mucho leer de muy joven y quería
hacer eso que veía que otros hacían. Pero no le dediqué el tiempo y la energía que me habría gustado dedicar. De todas maneras, tiene un componente importante de introspección, te ayuda a conocerte, a ordenarte la vida y los pensamientos, ¿no? Eso, por decir, podría decir muchas más cosas. Yo he dicho en más de una presentación que tengo mucho para agradecerle a mis padres, entre ellos, entre esas cosas que me abrieron la puerta de los libros muy temprano. Y bueno, por ese pasaje yo transité muchos años. Yo me acuerdo que efectivamente nos cruzábamos borradores cuando éramos chicos. Nosotros tenemos 60 años de amigos. Entramos en primero inferior en el colegio y venimos desde esa época para acá y nos intercambiamos borradores de temprano. Y yo tenía una letra, el viejo tenía una letra 25 que era la máquina de escribir que usaba, después la computadora. A mí me gusta pensar que hay una especie de círculo virtuoso entre pensar y escribir. Pensar, escribir te ayuda a pensar y fácilmente volvés a la escritura después. Y escribir me ayuda a ordenar, y hay cosas que me interesan particularmente averiguar adentro mío y en los personajes que se me ocurren armar. Entonces, esa búsqueda de algunas interrogantes, algunas muy particularmente presentes en este libro, es lo que me lleva a escribir. La segunda cuestión es... ¿Aprobamos o no aprobamos? Más o menos. Pero no vende. La segunda cuestión es ¿por qué la escritura? Es decir, en el caso tuyo sacaste 2 libros de cuentos. En el caso tuyo nunca sacaste un libro de cuentos, siempre fueron novelas. Entonces la pregunta a cada uno es ¿por qué esa opción? Y si piensan probar en otra forma, o si están cómodos en esto y piensan seguir su obra a través de eso. A mí me gusta mucho el cuento, como género, como forma literaria, me gusta mucho el cuento. Y me parece que cuando son buenos tienen mucha virtud. Ahora, escribir una novela es mucho más exigente, es de mucho más largo aliento, ¿no? Personalmente he escrito cuentos o cosas que se parecen a cuentos, más bien cosas cortas, ¿no? Piezas, relatos, y no es que no he tenido ambición de escribir una novela, pero no sé, tiene un enfoque diferente y requiere una dedicación mayor. Si tengo suerte, creo que lo próximo que voy a publicar lo voy a llamar novela, pero también tiene muchos aspectos en común con un conjunto de piezas separadas, ¿no? No sé si con eso... Perfecto. Yo soy un hincha a muerte de la novela. Me encanta leerlas, las disfruto cuando son buenas, y lo que me sale normalmente son anécdotas para novelas. Y claramente es lo que me interesa. ¿Puedo largar un chivo? Estoy trabajando en otra novela que es también con un fondo histórico, un fondo más actual, pero sí, claramente, no sé cómo se escribe un cuento. Me gusta armar una anécdota ya pensando que va a ser una cosa de más largo aliento de un cuento, así que me siento muy cómodo con ese formato. No sé si voy a escribir o no un libro de cuentos. Por ahora no tengo ningún... no, tenía una especie de embrión de libro de cuentos, pero bueno, quedó allá en la noche de los tiempos. Es un buen ejercicio que intentar escribir lo que no se nace en común. Así que lo combino, como dice alguien. No, lo de las novelas, a mí me pasó lo mismo. Yo no tiré 3 novelas, que nosotros las tiré y las guardé,
y dice una novela sobre alguien que no puede escribir una novela. O sea que siempre surge esa cosa. Yo voy a tirar alguna impresión que me dio leer las dos cosas de ustedes, en los dos libros de ustedes. A Ricardo, como ya dije, lo conocía más, y veo algunas influencias. Ricardo es un gran lector de autores clásicos, y digamos, autores modernos. Creo que tiene una gran admiración por Borges, si no recuerdo. Y puedo ver algo de eso tomándolo como referencia, porque como dice Osvaldo Soriano, a Borges nunca se lo puede copiar, solo porque siempre es ridículo se lo puede tomar como referencia. En Londres G, sobre todo en la primera parte, pero en general, capaz que no tiene nada que ver porque yo a vos te conozco menos, pero sentí cierta presencia de Onetti en esto. Onetti, uno de los más grandes escritores uruguayos, siempre privilegió el pensamiento, el razonamiento, la discusión interna, como decía él, para ordenar el caos, a la trama. Es decir, hay muchos libros de Onetti, muchos cuentos de Onetti, muchas novelas de Onetti, que no pasan muchas cosas. Que lo que es importante de ese libro es cómo va razonando el relator lo que está viendo. Y ahí salen las observaciones absolutamente deprimentes muchas veces y geniales siempre de Onetti. Yo estoy pensando en un cuento, por ejemplo, El infierno tan temido, que más allá de la trama, que es terrible en sí, lo que lo hace terrible es cómo razona. Y cuando leí en Londres G, sobre todo esa primera parte, pero el resto, también noté eso. Julio no es alguien que hace un cuento típico de planteo, desarrollo y desenlace, sino que son como visiones de algo, de un tema que trae, y sí una gran carga de razonamiento, de ideas sobre eso. ¿Estoy alejado de la realidad? Usted primero y después usted. No. Me cabe la descripción, sí. Y no, eso no es algo que yo decida. A mí me gustan mucho los libros, las novelas, las tramas bien hechas y que funcionan, me gustan mucho y me generan, como dije antes, una cierta envidia. No me lo planteo, pero que las cosas tengan menos trama y que sean más introspectivas. No me lo planteo así como sale. Pero sí que me gustaría, y sí que apunto, y como decías, ¿no? Sí que me interesa como ejercicio eso, tratar de incorporar más trama en mi trabajo, que es una cosa como una observación de lo que hay alrededor. La trama no es parte no es una parte esencial de los relatos. En el caso de Ricardo lo sé porque estuve un poco en la elaboración y en el final de esta novela cuando lo estaba haciendo, y hablamos mucho con el grupo que tuvimos y aparte con la amistad que tenemos siempre hablamos mucho de literatura, de que Quebrado fue una de las novelas que le costó más, de que se empantanó varias veces hasta que logró el resultado que logró. Porque trata un tema, y después vamos a engancharlo con el Londres G, porque también creo que está ese tema, que es la locura, lo que se denomina muy burdamente locura, ¿no? Esa fina línea de salir de la realidad para que esta botella de agua pueda llegar a ser una amenaza o ese tipo de cosas. Que es un poco de lo que trata Quebrado, gente de que esa fina línea que no sabe cómo la cruzar. Vamos a leer un breve pasaje que yo creo conecta a los dos libros. Entonces, ¿cómo fue que resolviste todos esos problemas que tenías al comienzo con el tema de esta novela? Es así como tú decís. Este es el libro que más me costó. No es un libro largo, pero me costó. En parte porque es un tema que interpela, ¿sí? Desentrañar la fantasía esa de que en realidad entre la locura y la cordura hay algún límite claro y delimitado. Eso, por lo menos, me parece a mí que no es así. Y existen tránsitos entre uno y otro, es decir, idas y vueltas en mucha gente, y capaz que en alguno de nosotros también, entre una situación y la otra. ¿Quién tiene la definición quirúrgica sobre qué es la locura? Este libro me costó, incluso
en algún momento yo dije, bueno, este es un libro Rengo, me parece que hay que escribirlo de vuelta. Me ayudaron mucho Mariana Zavala y Daniela Martínez Blanco, que me ayudaron a destrabar algunos aspectos de la anécdota que no terminaron de cerrar, y entonces, bueno, ahí ya me sentí más cómodo con eso. No es solo el tema de la locura, sino cómo reaccionamos frente a las cosas que nos quiebran, ¿sí? Esos momentos que son medios claves en la vida, que significan sacudones, cómo restañamos la herida, cómo surcimos la cicatriz y cómo encontramos fuerza para seguir para adelante. Son esas cosas que a mí me inquietaron y bueno, además yo leí un libro que me parece muy interesante de Michel Foucault, que se llama La vida de los hombres infames. Es un libro que se refiere a la Europa del siglo XVIII, pero que algunas cosas son aplicables también acá. La vida de aquellas personas que la sociedad considera los infames. Michel Foucault tiene toda una teoría sobre el poder y sobre la enfermedad que es interesante, pero no era lo que a mí me interesaba en particular. ¿Cuándo somos infames nosotros? ¿Cuándo caemos en esas cosas que la sociedad llama infames? Bueno, perdón, muy largo. No, está bien. Pero aparte me tiraste un centro para lo que voy a preguntarle ahora a Julio. El libro de Julio se divide, pero tiene 3 partes. Son 3 libros de cuentos. El primero se llama El Londres G, el segundo La Manuela del Monte, y el tercero, el más claramente, que son esos mini ensayos, como le dije recién antes, que es Melchor. En la primera parte, que es no sé si es la más larga, pero es la que tiene más cuentos o más relatos, habla también de una serie de personas que yo no voy a decir, y ahí empiezan las conexiones, que están del otro lado, del lado de allá, como decía Cortázar, pero que están en un ambiente muy particular, que es Londres G, y cada uno de ellos, o cada una de esas personas, o cada una de esas situaciones, generan un mundo bastante marginal, y un mundo donde la locura parece que está ahí rondeando también, ¿no? Más que la locura, la marginación está rondando. La pregunta que voy a hacer es, ¿cuáles son las características, por qué la división en 3, y cuáles son las características particulares de cada bloque? La razón de que sean 3 unidades es simplemente de largo. Yo tenía toda la intención de que estos fueran 3 libros de cuentos. Lo que pasa que los 3 eran cortitos y yo me iba a presentar a un concurso y exigía un cierto largo. Entonces fueron juntos. Entonces, el libro puede pecar o peca de falta de unidad en ese sentido. Cada uno de los bloques tiene unidad. Entre ellos tienen vínculos, muchos vínculos, pero no son una unidad. O sea que para mí el libro se le puede y se le debe señalar falta de unidad. El primero tiene que ver con la experiencia de un inmigrante viejo, de uno que emigra sin ser tan joven y al emigrar está en contacto con gente que no es de su misma situación, ni por el hecho de ser extranjero y por el hecho de estar en una edad diferente. El segundo, además fueron escritos en épocas diferentes, o sea que el que lo lea y cuando lo lean me escriban, me gustaría mucho saber lo que pensaron. La situación del segundo tramo es relacionado con también la palabra tardía le cabe, con la adolescencia tardía, con la dificultad de la persona joven de aceptar la adultez y de aceptar las responsabilidades que vienen con la adultez. Y el tercero trata de cosas más a veces de la vejez, a veces de la memoria,
del esfuerzo por los recuerdos, por mantener los recuerdos, porque los recuerdos sean fidedignos, porque los recuerdos no se le vayan a uno y no se vuelvan otra cosa de lo que son. Y bueno, la muerte, la mayor proximidad con la muerte, no tanto de una manera directa, pero de la sensación diferente que tiene ante la vida y ante la muerte uno de 50 años que uno de 30, ¿no? Y bueno, y después hay un elemento importante de locura, que es lo que señalaba el Fernando, que permite, espero, al menos a mí me permitió una posibilidad de reflexionar sobre la propia situación y la situación de los demás, y como dice mucho Ricardo, y como tiene mucho que ver con el libro de Ricardo, la fragilidad, qué significa, cuál es el límite, que esté cuerdo, que tire la primera piedra, ¿no? ¿Qué define? De repente esa cosa de que uno es loco y el otro no, más bien es que todos tenemos momentos en que somos locos y todos tenemos momentos en que somos cuerdos. Yo no voy a hacer lo que vi hacer una presentación, que fue que el presentador o la presentadora, como se mantiene el anonimato, obviamente, leyó el final del libro, por supuesto que no, pero para horror del autor, obviamente. Era muy lindo el final, aparte. Pero sí voy a leer una parte cortita del libro y después voy a enganchar con algo que leí de tarde. Tampoco voy a hacer, vamos a también pegarle un poquito a Ventos, porque me entregaron el libro el viernes, por suerte él me lo había entregado antes. Entonces lo terminé de leer en la tarde, este último cuento. Una parte para mí sustancial, que es un poco la presentación de esta novela, dice: un día simplemente tropecé y ya no tuve paz, algo se rompió, a partir de ese momento el mundo no se podía sostener y los brazos de mi espíritu apretaron las rodillas, acurrucando, escondiendo la cabeza. La tierra se había partido y los bordes se desdibujaron en un descalabro tectónico que me espantaba. Ahí es donde empieza a hablar ese cruce de fina línea. Y yo me voy al último relato de Julio, que dice Melchor, que arranca ya con una semblanza de Melchor, diciendo que Melchor era mucho más feo que el feo. Increíblemente mi colega se paseaba con él por ahí sin que el paso de los años lo disuadiera. Para el ojo entrenado, lo que en principio parecía bonomía o simple culpa catolizante planteaba un claro caso de contraste a la Velázquez. Y hay un momento de ese cuento, de esa semblanza de este Melchor, de su padre, de su madre, de toda esa familia, página 132, que dice: un sistema de justicia que no condena a los pedófilos resuelve la esencial miserable injusticia de los pedófilos, pero no sirve, no cumple su función. Un sistema educativo que no destruye el alma de Melchor tampoco. Eso claro sufriendo la tesis socializante, tomando el camino fácil de culpar al mundo. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Si en cambio tratamos de mantener la objetividad, el abanico de causas se abre. ¿Fue el colegio que lo quebró o estaba quebrado del vamos? Y cabe una tercera posibilidad. ¿Estaba quebrado de antes, pero no venía quebrado de fábrica? La casa le quemó la bombita y la casa tiene solo dos vertientes, la mamá o el papá. Entonces yo cuando de tarde terminaba de leer este libro, ahí fue que hice la conexión. De esos personajes, en un caso por un observador que lo mira de afuera, en otro caso por varias voces que se van entrecruzando en la novela, que habla de eso. Entonces, la pregunta sería si después que leyeron, ambos se leyeron, ¿no? Vos leíste Quebrado, vos leíste Cumplieron los deberes. Si vieron esa conexión. Yo vi esa conexión. Julio, yo creo que te mandé un mensajito sobre eso en el fin de semana. Yo conocía los textos de Julio y los repasé en el fin de semana. Y la primera impresión fue que algunos de mis personajes podían estar en esa primera parte del libro de Julio. Y que algunos de los de él también podrían inmiscuirse en el texto mío. Yo creo que sí que tenemos un interés paralelo y coincidente entre esos, en la averiguación de esos temas. Así que sí, evidentemente yo encuentro por lo menos, Julio, una conexión en eso.
Sí, sí, el tema de la locura nos fascina a ambos y probablemente tenga algún fundamento. Vital, biológico. Sí. Pero sí, el elemento de la gente marginal, de la persona que no engancha y de la que a veces porque no puede, a veces porque no quiere, en fin, en el caso del libro de Ricardo, no sé si calzará con el mío, pero de la que uno, la figura urbana de la persona más vulnerable, ¿no? Y con la que se convive bastante y de manera aleatoria, ¿no? Yo no, sí me parece que hay muchos puntos de contacto entre los libros y bueno, y también tendrá que ver con el hecho de que compartimos mucho en la vida, ¿no? Y que tenemos un pasado muy grande en común. Bueno, y la pregunta, y ya nos acercamos al final, no sé ¿qué paso tenemos? Yo mañana, hasta mañana. No, pero es un programa. Mañana va a estar el señor en el programa de Historia de la Música, para entre otras cosas. Invitado, cosa que no le comunicó Ventos. Pero digo, me interesa saber en este momento qué es lo que... o sea, este libro ya está en la calle, ya va a ser su trayecto, está en la Feria del Libro, está disponible, es, como decía Onetti, volviendo a Onetti, un sueño realizado, de que esté ahí, de que haya una nueva editorial interesada en apoyar autores y en que salga. ¿Para ustedes es eso? Y segunda pregunta, yo sé que Ricardo ya está embarcado en otra cosa y usted también, pero ¿cómo bien piensan de acá en más dedicarle más tiempo a escribir? Piensan, no digo que no lo dediquen hasta ahora, vos sos una máquina, pero digo, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué jalón es este en la carrera de escritor de cada uno? Arrancamos. Bueno, para mí esto es un sueño, me pellizco, no me la creo. Yo cuando este trabajo tuvo una mención, tuvo un reconocimiento en el concurso de la Intendencia en el 2022, yo salía a buscar, pensaba que esa vez sí, ¿no? Que si me habían reconocido me lo publicarían y no tuve suerte. Sin embargo, apareció y entonces tengo el enorme honor de que una editorial como Fundación de Cultura Universitaria me publique, una editorial con esa trayectoria y con esa fuerza. Así que para mí no me la creo, y no me la creo de que tanta gente que yo quiero tanto haya venido a acompañarme y acompañarnos. Es realmente un día memorable para mí. ¿Qué voy a hacer? Sobre literatura, tengo una novela escrita, la tengo que pulir un poco, pero tengo una novela que si me apretaran, tengo para ponerla arriba de la mesa. Y escribiendo, no estoy escribiendo, no estoy escribiendo, pero esto me entusiasma y puede ser que vuelva a escribir. Y yo no tengo esa cosa que tienen muchos, de que escribir es una cuestión de disciplina. Si me viene el indio, el bicho, es más una cuestión obsesiva, ¿no? Si me viene para ese lado y tal, entonces empujo, pero después puedo pasar mucho tiempo sin escribir. Yo me acuerdo lo que dijo Mercedes Escamillo una vez, si no me equivoco fue cuando presentaste un libro acá en una feria del libro. Dijo, los escritores escriben todo el tiempo. No es que estén escribiendo todo el tiempo, pero están pensando en escribir todo el tiempo. O lo que ven, lo usan, o, che, mirá qué buena esta idea, y lo anotás en un post-it y después lo usás más adelante. Como les dije, a mí me interesan solo las novelas, estoy trabajando en una y mi forma de escribir no es tampoco ponerme 5 horas y hasta que salga algo. Bueno, si tengo ganas escribo y si no tengo ganas escribo. Y lo que me facilita la vida a mí es que yo no tiro material. En general, casi todo lo que escribo termina en el libro.
Y yo sé que hay otros escritores que eso no es así, y que en definitiva le implica mucho más horas. Yo escribo cuando tengo ganas, ¿no? Y un rato los sábados de mañana y poco más. Pero bueno, es una cosa que yo diría que en un par de años vamos a estar acá de vuelta y vamos a ver la próxima novela mía, que todavía no tiene nombre, pero bueno, ya va a llegar. La novela que no tiene nombre es un buen nombre. Yo quiero decir una cosa más a Julio. Yo entiendo a Ricardo, lo conozco más y sé lo que es el proceso de él, y también sé que para él es de especial valor que Fundación como sello editorial esté detrás del libro. Pero yo siempre digo lo mismo, de que se está dando un proceso con los editores y con los libreros de gente que no les cae demasiado bien. En una época, en el peor rango, estaban los poetas. Los poetas no eran algo que estuvieran buscando todo el tiempo a ver quién podía agarroñar a otro poeta para publicar. El segundo rango empezó a ser con los cuentistas. Por eso no me sorprende eso que a vos te pasó, de que cuando sacaste la primera mención en el premio Nete pensaste, ya está. A mí me pasó algo parecido. Yo gané un premio en el 98 con un cuento de fútbol, El hincha por la ventana, que era el primer cuento que escribía. Dije, ¿qué papa que es esto? Y empecé a escribir cuento, que bueno, recién creo que el segundo salió en el 2005, o sea, 7 años después, porque también gané un premio, si no, no lo hubiera publicado, que era el primer libro de cuentos. O sea, a ese segundo rango. Lamentablemente, tengo que decirte que apareció una tercera categoría que no está que no se están peleando las editoriales, son los novelistas. ¿Por qué? Porque en este momento se sabe que hace tiempo las editoriales privilegian la no ficción como venta sobre ficción. Es decir, todos sabemos que va a vender más un libro con, bueno, no quiero mencionar ningún político, ni muerto, ni vivo, pero que los libros que han vendido más, por ejemplo, son las múltiples vidas de Mujica, las múltiples vidas de Sanguinetti, también La Calle, que son los libros, o por ejemplo todos los libros muy interesantes de ensayos sobre la realidad política del Uruguay, los libros de Ábrego, esos digamos que son los que pelean más. Reconozcamos que me estaba contando Julián Ubiría de Random y Rodrigo Arias, que hay fenómenos medio imprevistos, ¿no? Lo que fue la avenida de Isabel Allende y llenar el Solís, que las invitaciones se agotaron en exactamente 15 minutos, habían pedido un lugar de 600 personas y terminaron con unos 1200, hace que todavía no todo esté perdido, que la ficción todavía tenga un público para seguir. Y que quizás parece totalmente ilógico que en un país tan famoso en su momento por cuentistas, hay que recordar que la carrera de quien quizás sea de los mayores bestsellers del Uruguay, como Mario Benedetti, arranca con cuentos, después empiezan las novelas, y hoy estamos hablando también, porque ahora lo tiene Random, que yo los dos libros que rescato más de Benedetti es una novela que es La Tregua y Montevideanos y Esta Mañana, que tiene cuentos fabulosos, o como Feliberto Hernández, por nombrar a otro, y que todavía hoy no se piense que esa tradición cuentista del Uruguay sea tan difícil publicar. Por eso yo creo que sí, que es un sueño realizado para ambos. Primero, que haya un nuevo sello; segundo, que haya sacado un libro de cuentos, por más premio que tuviera, que le daba una credencial. Lamentablemente también te voy a tomar una noticia, no cambia mucho eso en cuanto a la salida, la gente no es una cosa que les presta especial atención, pero sí es esto. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que celebrar es que hay dos muy buenos libros editados. Y ahora me pongo en este cierre, porque si ya estamos en 35 minutos, solamente son 40 minutos. Dos grandes libros que tienen características en común, como hemos dicho, pero que tienen sobre todo mucha idea para sacar, mucha tela para cortar en ambos. En el caso de Julio, esas tramas que hace Julio, que a veces son nada más que yo estoy seguro que él podría escribir un cuento ahí donde relataría en su forma, en esa forma profunda, en esa forma cuestionadora, en esa forma que no es la simple visión de una lineal, cómo fue esta reunión. Porque él ya ha visto que, por ejemplo, como hizo con Melchor, como hace con el cuento anterior de que tiene otro nombre, como habla de Videgain en un cuento, pobre Videgain, no queda demasiado, uno no quiere salir corriendo para conocerlo, si viviera. Es algo muy interesante, porque aparte, pese a esa falta de un desenlace de un cuento común, en ningún momento se hace pesado. No es, bueno, tampoco el Besonetti, obviamente,
se requiere una concentración diferente, digamos, que cuando uno lee a otros autores. Así que yo celebro que haya un libro de cuentos que hayamos tenido con el derecho digital, la visión de haber publicado ya un cuento de Melchor, el que está al final, en la revista cultural digital que tiene el derecho digital, y celebro que haya un libro de cuentos para leer y para ver cómo el cuento es un género que no tiene, ni hablemos de la poesía, ¿no? Pero a ello no me pongo a hablar, primero porque mis amigos poetas se enojan, porque saben lo que es la historia de él, y porque aparte se siente totalmente ilógico que a veces uno piense que no, pasa que muchos poetas, poesía escribe cualquiera, y es exactamente al revés. Yo no me voy a poner un género sobre otro, pero había una famosa frase que dijo alguien que está en Cádiz, que vi su estatua en Cádiz, que dijo algo así como que la novela es whisky con agua, el cuento es whisky con hielo y la poesía es whisky puro. ¿Por qué? Y porque en una novela, que no es el caso de la novela que voy a hablar ahora, le puede sobrar un capítulo. En un cuento, ya si le sobra un párrafo, viene mal. Y si en una poesía le falta una coma o le sobra una palabra, ya la poesía o el poema ese no es lo que debería ser. Más allá de eso, y lo digo con la constancia que yo no soy poeta, no es que esté diciendo una proclama gremial, la novela de Ricardo tiene eso que tiene Ricardo. Mucha poesía. Ricardo tiene una forma de escribir, que yo lo he visto en los 3 libros que leí, 3 o 4, que es que cada capítulo tiene un lenguaje poético que va cerrando lo que está relatando. O sea, en ningún momento se separa de la trama, pero tiene un lenguaje poético. Yo cuando estuvimos hablando mucho tiempo de Detrás del Viento, una muy buena novela que si la ven por ahí no la pierdan, yo veía eso. Y después en la segunda, la anterior a esta, La Fe en el Desierto, pasaba lo mismo. Un tema histórico que cada capítulo cerraba con una tensión poética. Yo, el que conozco que hace eso en forma increíble, que es de las pocas personas que lo hacen en forma excelente, es mi querido amigo Álvaro Ojeda, que es poeta y también novelista y también cuentos, no, es como él. Pero es más que nada poeta. Y en una novela que es impresionante, se llama Máximo, que vos la leíste, que habla sobre su abuelo, consigue hacer un lenguaje poético todo el tiempo, que a uno le cuesta entrar 15 minutos, pero porque entrar le cuesta salir. Ricardo hace un poco eso. Esa cimentación que tiene Ricardo de los clásicos, de las lecturas de lo que es la literatura clásica en sí, de las reglas, están todas acá. Y en una trama que es dura porque habla de esos confines de la normalidad y la locura, de hasta dónde puede llegar. Uno siempre piensa que ese tamiz poético lo va haciendo menos duro. Y lo va haciendo que uno se enganche en la historia y no la pueda alargar. Como me pasó también con él, que cuando entendí la lógica, que me costó al principio, ¿no?, de las tramas internas, cerradas, y que hablaran de algo como, por ejemplo, todo este... ¿Es un barrio donde esté? ¿Es un lugar? ¿O es un lugar que vos inventaste? Se parece mucho. Se parece mucho, es Clapton y Hackney. La zona es Clapton y Hackney, pero se circula también, ¿no? Hay otros barrios, pero los barrios son reales. Ese ambiente que se genera ahí también tiene una cosa que uno se siente como atrapado, pero que es por la buena literatura, que uno se siente ahí y dice, yo no quisiera vivir ahí, pero entiende lo que es la lógica que está ahí. Por tanto, no sé si ustedes quieren decir algo más, pero a mí, como este honor que me hicieron de acompañarlos, quiero recomendarles profundamente los libros y que busquen esos significados en el mismo. Esa forma de escribir tan poética, esa forma de escribir tan razonada de los dos, que realmente hace que, bueno, que creo que Fundación de Cultura Universitaria, en esta nueva ventana que abrió, tiene muy buenos ejemplares acá en estos libros. Y muchas gracias por haber venido, como dije.